Muy bien, jóvenes. Ahora sí, hemos llegado a nuestro último video en el cual vamos a hacer algunas cositas con SQL dinámico. ¿Vale? A ver, demos contexto para entender en qué casos debiésemos utilizar SQL dinámico y vamos a dar un par de ejemplos más para que veas en dónde lo podría utilizar a pesar de que no es estrictamente necesario. Actualmente, así como está mi procedimiento, nos podríamos nosotros encontrar con un problema. Y es que si yo lo ejecuto por primera vez, me va a funcionar bien, porque me va a insertar datos en estas dos tablas. Pero si yo lo ejecuto por segunda vez, sin haber borrado los datos, me va a saltar un problema y me va a decir la primary key, que es el root, ya está almacenada, por lo tanto esto se me va a caer. Idealmente, el procedimiento se debería encargar de eliminar los datos que ya están guardados, ¿cierto? Para que cada vez que se ejecute, deje las tablas limpias y vuelva a insertar la nueva información mes a mes. Ese proceso lo vamos a hacer nosotros con SQL dinámico. Ya te lo voy a mostrar funcionando para que se entienda la idea y con eso vamos a desarrollarlo. Mira, si yo lo ejecuto por primera vez me va a funcionar bien. Si lo ejecuto por segunda vez me va a arrojar un error y nos podríamos encontrar con un problema. Como son los insert los que se van a caer, no va a alcanzar a cerrar el cursor, ¿ya? Entonces, una buena opción, una buena estrategia, ¿cierto? Sería que si es que se nos llega a caer, aprovechemos de cerrar el cursor para que no vaya a quedar abierto. Recuerda que este cursor es público, este escenario lo habían rebuscado, la verdad. Como el cursor es público, si yo lo dejo abierto, nadie más lo va a poder volver a utilizar. Así que en este caso era una muy buena opción cerrarlo si es que algo fallaba, ¿vale? Voy a compilar el procedimiento y te voy a mostrar cómo es que esto falla. Mira acá. Ahí está compilado. Voy a asegurarme de dejar las tablas limpias. Ahí están limpias. Y lo voy a ejecutar por primera vez. Fíjate que si lo ejecuto por primera vez, me dice que está todo bien y las tablas ya quedan con datos. Ahí está la primera y ahí está la segunda. Pero si yo lo ejecuto por segunda vez, fíjate que ejecuta correctamente, pero el error está controlado. Por lo tanto, me apareció un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las tablas ya tienen datos. Por lo tanto, la primary key es la que me está disparando este mensaje, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a borrar los datos utilizando SQL dinámico. A ver, ¿cuál es el problema que presenta PL/SQL para dar un poquito de contexto? El problema que presenta PL/SQL, una de sus características más que problemas, es que tú no puedes hacer truncate table, por ejemplo, para la tabla haberes mensual. Ahí está, ¿vale? Este tipo de sentencias en PL/SQL no está permitido. No están permitidas aquellas sentencias DDL que afectan directamente a una tabla, ¿cierto? Por lo tanto, tú en PL/SQL no puedes truncar una tabla, no puedes crear un objeto, no puedes crear una tabla, no puedes alterar una tabla mediante un alter table, agregar una columna, quitar una columna o modificar el tipo de dato. Ese tipo de instrucciones en PL/SQL, así como el truncate table, no están permitidas, ¿vale? Pero tenemos la posibilidad de ejecutarlas de todas maneras utilizando algo que se conoce como SQL dinámico. SQL dinámico es súper sencillo y viene a solventar este pequeño problema, ¿vale? Mira lo fácil que es. Vamos a crear una variable llamada consulta de tipo varchar2 y le vamos a dar 500 caracteres para ser bondadosos. Esta variable la vamos a utilizar para transformar mi sentencia en una cadena de texto, ¿ya? Fíjate que mi sentencia, que antes no estaba permitida, ahora la estoy convirtiendo en un varchar, en una cadena de texto. Asegúrate de sacarle el punto y coma, eso sí, del final, ¿vale? Convertí mi sentencia en una cadena de texto. ¿Y para qué te preguntas tú? Ahora tú le puedes decir v consulta, ¿vale?
De esta manera, ¿cierto? Nosotros vamos a ejecutar, para que se entienda, esta consulta camuflada, ¿cierto? Esta consulta antes no se podía ejecutar en PL/SQL. Por lo tanto, nosotros la estamos llevando a SQL dinámico para que sea el motor quien se encargue de ejecutarla sin que mi procedimiento se entere que estoy ejecutando una sentencia prohibida, ¿cierto? De esa manera nos vamos a saltar ese pequeño impedimento y vamos a poder ejecutar nuestras consultas DDL de igual manera. Como eran dos tablas las involucradas, hagámoslo con las dos tablas. Variable consulta es igual a truncate table, se llamaba descuento mensual. Ahí está. Cerramos y ejecutamos, ¿cierto? También de forma inmediata nuestra consulta. De esa manera, este mensaje no debería volver a aparecer, dado que cada vez que el procedimiento se ejecuta, nos vamos a encargar de eliminar lo que hay en las tablas. Veamos si es verdad. Compilamos nuevamente el procedimiento. Me dice que está bien. Vamos a borrar acá. Fíjate que la tabla ya tiene datos, pero no me importa. La ejecuto otra vez y fíjate que el mensaje de error no aparece. Ejecuto de nuevo si quieres. Mira acá, flechita verde. Ejecutó y el mensaje de error no aparece. Y si te fijas, en nuestra tabla solamente van a haber 14 registros y 14 registros. Lo que me valida que mi procedimiento principal, a pesar de que no se puede en PL/SQL hacer truncate table, de todas maneras nosotros lo estamos haciendo utilizando esto que se conoce como SQL dinámico, ¿ya? El SQL dinámico es tan potente que no solo sirve para hacer sentencias DDL como alter table, create table, etc., sino que para los select también te va a servir y para los insert también te va a servir. Así que hagamos un par de cada uno y con eso cerramos este video. Por ejemplo, había una función de la localidad, creo que era. No, había una que era un poquito más sencilla para que el ejemplo sea el correcto. Años de contrato puede ser. No, creo que está bien de la localidad. ¿Ya? Fíjate acá. En la función de localidad nosotros tenemos un select que tiene dos campitos. T sueldo y T localidad. ¿Vale? Si te fijas en la respuesta final, a nosotros nos quedan datos guardados de la localidad. 48.000, 70.000, etc. ¿Ya? Así que recuerda esos datos. Mira lo que vamos a hacer. Localidad, acá está. Este select que está acá, nosotros lo vamos a convertir a SQL dinámico. Mira qué interesante. Vamos acá. Variable consulta, le vamos a decir que es un varchar 2 de 500, nuevamente bastante bondadoso. Y este into lo vamos a tirar para afuera un poquito, ya sabes por qué. Ahí está. Y mira lo que le voy a decir. Variable consulta es igual a... Y acá encerramos todo esto entre comillas. Voy a ver si me cabe acá, todo junto. Ahí, ¿cierto? Eso era un from. Y esto ya no lo voy a ocupar. Y esto lo podemos tirar un poquito para acá. Ahí, ¿cierto? Para no tener problemas. Cerramos la comilla. Y mira qué interesante. Mi consulta, que antes era un select into, fíjate que le saqué el into. Lo dejé como un select normal. Porque recuerda que esto es SQL dinámico, no PL/SQL dinámico. Así que el select, que antes era un select into, ahora volvió a ser un select normal. Este escenario nos va a servir por dos cosas. Primero, fíjate que mi consulta tiene un parámetro. Y además, los valores rescatados los tenemos que guardar dentro de variables.
Por lo tanto, este select no era tan simple, ¿cierto? Entonces, ok, ya tengo mi consulta transformada a varchar, pero como tengo un parámetro de entrada, le vamos a anteponer 2 puntos. De esa manera, mi consulta SQL dinámica va a saber que esto que está acá, en realidad no es un valor literal, sino que es un parámetro de entrada. Solamente anteponiéndole el 2 puntos, él sabe que esto es un parámetro de entrada, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda ahora el execute? Queda así. Execute inmediate, ¿cierto? Le decimos que ejecute de forma inmediata nuestra consulta. Y acá viene la maravilla. El resultado de la ejecución, o sea mi select de estos dos campitos, nosotros lo vamos a almacenar dentro de el into con sus dos variables. O sea, si te fijas, en realidad lo único que hicimos fue sacar el into que teníamos antes dentro de la consulta, lo sacamos hacia afuera y eso es todo. Ahora, como tenemos un parámetro de entrada, tenemos que decirle que la ejecución de la variable consulta se va a guardar dentro de mis dos variables, pero me falta indicarle que este es un parámetro de entrada. Por lo tanto, tú le dices using este valor que está acá. Por lo tanto, el using le indica a mi ejecución de que el único parámetro de entrada que tiene mi consulta va a ser utilizado por el valor que estábamos utilizando anteriormente, ¿ya? Así que en esta parte del video, ¿cierto? Te sugiero comparar la consulta que teníamos antes, compárala visualmente con esta. Te vas a dar cuenta que lo único que hicimos fue sacar el into hacia afuera e indicarle que el parámetro de entrada, que ahora por SQL dinámico se transformó en un literal, nosotros lo vamos a trabajar mediante el using. Esta función está dentro de un package, ¿vale? Por lo tanto, vamos a volver a compilar todo esto, vamos a volver a ejecutar y te vas a dar cuenta que el monto de la localidad, recuérdalo, porque te va a quedar exactamente igual. La diferencia es que lo hicimos con SQL dinámico. Veamos si es verdad. Mira acá. Voy a compilar el package, el body. Ahí está. No compilo la cabecera porque no hice un cambio estructural, solamente modifiqué una función. Entonces, mira acá. Vamos a volver a ejecutar sin hacer más cambios, ¿sabes? Porque cambiamos solamente el código de la función, el procedimiento ya está borrando los datos para cargarlos de nuevo. Así que al momento de ejecutar, ahí está, te vas a dar cuenta que en la tabla haberes mensual, el valor de la localidad sigue siendo exactamente el mismo. La diferencia es que se ejecutó mediante SQL dinámico. ¿Dónde quedó? Ahí está. ¿Vale? O sea, bastante sencillo el uso de SQL dinámico, acá adentro. Esto nos valida que no solamente sirve para hacer truncate table, sino que también sirve para hacer select, para hacer delete, para hacer update. Básicamente para hacer lo que tú quieras. Ahora, para terminar el video, vamos a hacer un insert. Este que está acá, lo podríamos transformar también a SQL dinámico. Ya, esto lo vamos a cerrar mientras tanto, para tener todo el espacio posible de la vida y no tener problemas con los saltos de línea. Ya, entonces, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a crear por acá arriba. La variable ya la tengo creada. Voy a agrandar por si acaso esto. No creo que me pase de caracteres. Pero coloquémosle 1000. Seamos más bondadosos todavía. ¿Ya? Entonces, este insert, yo le voy a decir, mira insert, variable consulta va a ser igual a, y le colocamos las comillas. Estos valores me interesan, así que los voy a dejar aquí abajito. Déjalos ahí mientras tanto. Y en el values necesito el root, pero como parámetro de entrada, ¿cierto? Por eso es que anteponen los dos puntos. Luego necesitas el mes, luego necesitas el año. Fíjate que cada parámetro va antecedido por los dos puntos, para que la consulta literal sepa que estos son parámetros. Luego necesitas el sueldo, luego necesitas la AFP
y luego necesitas la salud. Traes los paréntesis que están por ahí abajito, ¿cierto? Ahí vienen. Y finalizas tu sentencia con una comilla simple. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Convertimos nuestro insert en SQL dinámico. Estos son parámetros de entrada, por eso es que anteponemos los dos puntos. Pero el nombre que estos parámetros tengan a mí me da exactamente lo mismo, porque finalmente estos son los valores que se van a traducir a estos parámetros de entrada mediante la instrucción using. Mira acá, te va a quedar mucho más claro. Execute. Inmediatamente, ¿cierto? Nuestra consulta, y acá viene la magia. Using. Y ahora le pasamos nuestros valores. Por ejemplo, primero el root. Se lo vamos a pasar con coma, con todo. Mira acá. Ahí está. Entonces, este es el nombre del parámetro, pero tu valor real está acá. Por ese motivo es que tu consulta va a entender que el root va a utilizar este valor. Lo importante acá es el orden. Si tu primer parámetro es el root, tu primer valor debe ser también el root. Luego el mes. Ahí está. Luego el año. Luego el sueldo. Luego la AFP. Y luego la salud. Y eso es todo, jóvenes. Ya tenemos, ¿cierto?, nuestro SQL dinámico ahí completito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a compilar y fíjate que el insert de los descuentos mensuales, que actualmente tiene datos, te va a seguir quedando exactamente con los mismos datos. Vamos a compilar el procedimiento. Ahí está compilado. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Voy a activar nuevamente la salida de BMS para que veas que no hay error. Ahí está. Ejecuto de nuevo. No hay error. Y fíjate que en tu tablita de descuento mensual los datos siguen estando exactamente iguales. ¿Ya? Ahora, para finalizar, quiero que también veas cómo guardar errores. ¿Vale? Por ahí creo que hay un error que me va a servir. Me di cuenta que en el monto por años hay un trabajador que al parecer cumple una condición que me arroja error. ¿Vale? Entonces revisemos a ese señor que es el 14, es el trabajador 10. A ver. Asterisco from trabajador. El trabajador 10, según esto, fue contratado el 2000. Claro, 14 del 2000. Entonces no sé por qué está arrojando 0. Déjame acordar qué hace esa función. A ver. Función años. ¿Dónde está la función de los años? Mucho código, joven, mucho código. Propinas, nivel. Función años de contrato. Acá está. Y esta función me dice que obtiene el sueldo y la fecha de contrato. Verifica esto. Y tiene que estar comprendido entre años desde y años hasta. Déjame ver qué tiene esa tablita porque al parecer se nos está saliendo del rango. A ver. Si es así, sería buenísimo para poder mostrar un mensajito de error. Claro, efectivamente. Fíjate que entre 12 y 15 años. Y esa persona, ¿cuándo fue contratada? Porque no me cuadra, porque tiene fecha de contrato 14 de abril del
me imagino que ese es un 2000, ¿cierto? A ver. Coma. Char de fecha contrato, coma. Día, mes, año. Asterisco. La persona 10 efectivamente fue contratada el 2000. Y la función años. ¿Dónde quedó? Acá está. Sueldo y fecha. Trunca el sysdate con la fecha. Está perfecto. Si fue contratada el 2000, esa persona tiene 22 años. Por algún motivo pensé que estábamos en el 2012. Volví 10 años atrás. Efectivamente, jóvenes, esa persona que fue contratada el 2000 actualmente tiene 22 años contratada. Y si revisamos la tablita de bonificación de años, la tabla solo llega hasta los años 15. O sea, esta persona pasa por 7 ese nivel. Por ese motivo es que esta función de los años está arrojando problemas. En este select que está acá, me está arrojando un no data found, porque el 22 no está contenido en este rango, razón por la que me está retornando 0. El enunciado me decía que había una tablita para guardar los errores que se llama error general. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí vamos a terminar el desarrollo completo almacenando dentro también de la tablita. Mira acá. Y ya que este video era SQL dinámico, insertemos también con SQL dinámico. ¿Ya? Mira acá. Número de error. Me imagino que es una secuencia, ¿cierto? El root del trabajador que entró por parámetro y el mensaje de error que acá dice error al obtener porcentaje con el valor de 1 año. ¿Ya? Perfecto, hagámoslo de esa manera. Mira acá. Vamos a crear la variable consulta de tipo varchar2. Voy a volver a ser bondadoso, le voy a colocar 1000. Y acá le vamos a decir que la variable consulta va a ser igual a insert into error general values, y acá le vamos a pasar un num error, ¿cierto? Un root y un mensaje. Ahí está. Por lo tanto, ahora tú le vas a decir ejecuta, ¿cierto? De forma inmediata, me gusta decirle inmediate la variable consulta using, y acá lo voy a tabular para que se vea muy bien. Hay una secuencia de error, ¿cierto? Por lo tanto, el primer valor corresponde al ID del error, que en este caso es una secuencia, según lo que veo acá, ¿ya? Entonces le vamos a decir sqerror.nextVal. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es el root del trabajador. Por lo tanto, tú le vas a decir parámetro, tú eres el root del trabajador. Y lo tercero es un mensaje. Y según esto vamos a hacerlo parecido. Error en fn años contrato, ¿cierto? Error en fn años contrato. Al obtener el porcentaje de años con el valor, cerramos, ¿cierto? Lo hace bonito. Lo concatenamos con estos años para que me diga cuántos años son finalmente el valor que me arrojó el problema. Y de esa manera, punto y coma para cerrar el execute, ¿vale? Entonces, mira lo que estoy haciendo mediante SQL dinámico. Estoy insertando cuando se produzca un error en la tabla de errores los siguientes valores. Fíjate que dentro, antes más bien de cada parámetro, antepuse los 2 puntos precisamente para eso, para indicarle que son parámetros de entrada. Luego ejecutas de forma inmediata, ¿cierto?, nuestra consulta
utilizando los siguientes valores: el ID, que corresponde a una secuencia, el root del trabajador y finalmente un mensaje que tiene incluso la variable v años concatenada. Veamos, jóvenes, si nos funciona todo esto. Qué bonito, ¿eh? Me voy a llevar esta tabla de errores para validar que no tenga nada. Mira acá, como estamos dentro del package, vamos a compilar de nuevo claramente. Ahí está compilado. Voy a validar que la tabla de errores no tiene mensajes. Y voy a ejecutar nuevamente acá. Ya, fíjate que me dice que todo funcionó muy bien. Si revisamos los saberes mensuales, fíjate que sigue estando ese root, el 14, que no tiene años, no tiene asignación por años, ya que supera el monto permitido. Y en la tablita de errores debería haber quedado, ¿cierto?, el ID 1, el root de la persona involucrada y el mensajito de error. Es realmente buenísimo, ¿eh? Déjame agrandar esto para que tú lo veas muy bien. Ahí está. Nos dice que se produjo un error en la función fn años de contrato al obtener el porcentaje de años con el valor 22 años, ¿ya? O sea, está perfecto porque esa persona fue contratada el 2010. Y con eso, jóvenes, me despido, ¿eh? Espero estos videos les sean de mucha utilidad.